casi llena, porque si veo algunos blancos deben ser 10 lugares libres más o menos. Vamos a hacer política. No, bueno, unos blancos porque no hay personas sentadas. Serán 5 o 6 los que quedan. Bueno, vamos a comenzar con este panel de política exterior. Va a comenzar mi colega Carlos Luján, profesor agregado del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y profesor adjunto de la licenciatura en Relaciones Internacionales. A partir de este año tenemos el gusto de tenerlo, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su ponencia va a ser titulada La política de la política exterior uruguaya, factores sistémicos, regionales y domésticos, el posicionamiento ante la crisis venezolana. Tenemos 15 minutos por expositor. Tenemos 15 minutos por expositor. Vamos a tratar de ser un poquitito menos, así hay espacio para preguntas al final. Yo te voy a avisar cuando te queden 5 minutos. Muchísimas gracias, Magdalena. Realmente es un honor para mí estar aquí y realmente impactado con esta hermosa sala a lleno. Y la ponencia que vamos a presentar, sí, es un trabajo que hicimos con Gerardo Caetano, con Camilo López. Sí, lo presentamos en Toronto, en la conferencia de ISA, y por primera vez en Uruguay lo estamos presentando aquí, y es parte de un capítulo de un libro que está organizando Flaxo Ecuador sobre enfoques desde la teoría de las relaciones internacionales de la política exterior. Pero vayamos directamente, dado los tiempos, a la presentación. ¿Sí? Nuestra preocupación, tanto con Camilo como con Gerardo, es cómo vincular los análisis de política exterior, y en particular de la política exterior uruguaya, con el marco más general de las relaciones internacionales. ¿Sí? Cómo unir los desarrollos teóricos, ¿sí?, en relaciones internacionales a los aportes en materia de política exterior. Y referidos a la política exterior del Uruguay en el siglo XXI, ¿sí?, hacemos una diferenciación entre el producto de política exterior en términos a la orientación que la misma tiene, las diversas posibilidades de orientación, y el policy making, el proceso, ¿sí?, de elaboración, de toma de decisiones, de negociación que en política exterior se da, y algunos de cuyos autores específicos los tenemos aquí en la primera fila de esta sala. La política exterior uruguaya en muchos momentos se ha analizado desde los principios. Ustedes esto lo saben muy bien y lo han estudiado en muchas ocasiones, sobre los principios de no intervención, de autodeterminación, de la paz, etcétera, etcétera. Esa es una forma de trabajar en qué medida la política exterior se orienta por los principios, es consistente con los principios, si ha tenido a lo largo de las variaciones o las alternancias entre partidos continuidades, si hay políticas de Estado o no. Otro avance en términos de la política exterior uruguaya tiene que ver con los factores domésticos y la importancia desde la partidocracia. Lo que nosotros intentamos con este trabajo es hacer una lectura de un caso específico, el de la política exterior de Uruguay hacia Venezuela, desde la teoría de las relaciones internacionales. Y en particular, el análisis de la posición de Uruguay frente a la crisis venezolana en una perspectiva de realismo neoclásico. ¿Sí? O sea que nos posicionamos en un marco teórico, el realismo neoclásico. Daría para discutir los diversos trabajos y distintos posicionamientos del realismo neoclásico, que ya tiene 20 años de existencia, pero nosotros nos posicionamos, si se quiere, en clave de juxtaposición con lo que es el constructivismo. O sea, nos posicionamos desde el realismo neoclásico, nos salimos del paradigma neorrealista o del realismo estructural, damos importancia a los dos niveles de análisis, tanto el internacional como el doméstico, pero no nos concentramos solamente en las capacidades materiales de los estados, sino también en las ideas, en las narraciones, en las construcciones simbólicas de allí.
y nos preguntamos, bueno, desde este paradigma teórico, ¿cuáles son aquellas hipótesis que podemos generar con respecto a la política exterior uruguaya y qué nos dice al respecto? ¿Sí? Salteo un tema de dimensiones y asuntos para ir al centro, y las preguntas de investigación, las tres preguntas de investigación que nos hacemos con Gerardo y Camilo son: ¿cuáles son los determinantes de la política exterior uruguaya en el siglo XXI? ¿Sí? Pregunta que creo de gran relevancia política. ¿Cuál es el peso relativo entre los factores sistémicos, internacionales y domésticos, y cómo interactúan unos con otros? Y adelantaba ya esta idea de si los factores materiales son suficientes para explicar la política exterior uruguaya en el siglo XXI, y adelantaba ya nuestras respuestas en términos que no. ¿Y cuál es la hipótesis que se deduce en términos desde la teoría, no solo desde la inducción empírica, sino en términos teóricos? Que los factores sistémicos en sus niveles globales y regionales, y quiero recargar este tema de la importancia del análisis de la política exterior uruguaya considerando y mucho a la región, son los más relevantes en cuanto a los determinantes de la política exterior uruguayo, dando el margen de posibilidad, dando, si se quiere, las bandas en las que la política exterior puede funcionar. Y los factores domésticos condicionan la estrategia efectiva de la política exterior que se adopta específicamente. Tanto a nivel sistémico como doméstico interactúan aspectos materiales y simbólicos. Esa es la hipótesis que nosotros tenemos. Y acá sería buenísimo que hubiéramos podido presentar. Estamos presentando, qué bueno. Gracias, Camilo, lo tuyo es así. Tantos años juntos para eso. Exactamente, y en realidad es el espíritu de Gerardo, que está en Costa Rica y por eso no pudo venir, que nos acompaña, que lo que generó esta. Y es un punto de discusión fuerte sobre las posibilidades de posicionamiento de Uruguay frente a la crisis venezolana. En muchos momentos se puede pensar que las únicas opciones que había, y muchos gobiernos latinoamericanos terminaron en esa disyuntiva, a nuestro modo, una falsa disyuntiva, en apoyamos a Maduro o apoyamos a Guaidó. Y esas eran las opciones. Creo que en términos de cosas que pasaron en la región y en particular en Montevideo, cuando se construye el mecanismo de Montevideo a partir de los esfuerzos no solo de Uruguay, sino también de México y los países del CARICOM, hay una posición que el propio canciller mexicano plantea en términos de neutralidad, ¿sí? Luego, cuando al día siguiente nuestro presidente Tabaré Vázquez, junto con Mogherini, Federica Mogherini, politóloga ella, sí plantean el tema de, en el grupo internacional de contacto, la necesidad de ayuda humanitaria, pero ayuda humanitaria en términos de organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, y no de países que hacen muchas veces de los intentos de ayuda humanitaria pretextos o excusas para posibles intervenciones, y las elecciones en Venezuela. Entonces empezamos a abrir el marco de posibilidades, ¿sí?, de definiciones en términos de política exterior. Y agregamos a esto que cuando se plantea todas las opciones están sobre la mesa, incluso se va más allá, como posición de política internacional, el apoyo a la intervención militar extranjera. Entonces, cuando vamos a ver los efectos del sistema internacional, encontramos que las dinámicas internacionales, como ustedes ven allí, o sea, la distribución de las capacidades, ¿sí?, llevan, por un lado, a presiones desde las potencias occidentales, en particular desde Estados Unidos, hacia el cambio de régimen político, y cuando hablo de cambio de régimen político es en estos términos, ¿sí? En el análisis de la situación venezolana no es menor si estamos hablando de gobierno, de régimen. En esto yo quiero insistir en el carácter relevante del constructivismo también y de los aportes del análisis de cómo se construyen las narraciones, ¿sí? Cuando estamos hablando de gobiernos es una cosa, cuando estamos hablando del régimen es otra, ¿sí? Y se plantea el tema del cambio de régimen existiendo un efecto amortiguador de China, de Rusia y de otras potencias de alcance medio. Eso es lo que tiene, a nuestro modo de ver, como efecto, ¿sí?,
es que para el Uruguay empieza a restringirse el conjunto de posibilidades, ¿sí? Y tanto el apoyo a Maduro como posteriormente la neutralidad quedan fuera del horizonte de posibilidades. O sea, en determinado momento Uruguay sostiene la neutralidad junto con México y, para decirlo coloquialmente, muchísimas gracias, no me quedan nada más que 10 minutos. Cinco. Gracias. O sea, 5 más 5. No, 5 nada más. Porque Camilo te va a regalar los de... Sí, gracias, no hay problema. Decía, para decirlo coloquialmente, me parece que Uruguay siente que falta respaldo político de México como para soportar las presiones, que en particular las presiones estadounidenses, ya ni siquiera sobre la Cancillería, sino sobre la propia presidencia uruguaya, fueron muy, muy fuertes. Y entonces vamos allí, ¿sí?, a cómo operan también las dinámicas regionales, que presionan a los actores sudamericanos, sí, también al cambio de régimen, existiendo, como decía, un efecto amortiguador de México, y queda fuera, en términos del impacto regional, también el continuar con un apoyo al gobierno de Maduro, pero, y esto es un juicio normativo de mi parte, que pueden no compartir los otros autores, aunque creo que sí, también queda fuera del horizonte de posibilidades y los apoyos a intervenciones militares, no solo por parte de Uruguay, sino que creo que para la gran mayoría de los países latinoamericanos, sí, e incluso para los más acérrimos defensores de esto, como pueden ser Colombia y Chile. Sí. Ahora vayamos a lo neoclásico del realismo, a las variables intervinientes, a las variables domésticas, y ahí tomamos las 4 variables, y con esto voy a terminar en tiempo y forma, que tienen que ver con las percepciones de los tomadores de decisiones. Sí, lo de policy maker se lo debemos a Camilo, que es un hombre que lee literatura anglosajona con un gran y lo van a ver a continuación, pero que son los de tomadores de decisiones, y que hace que cuando se plantea esta discusión sobre parte de la oposición como una dicotomía entre democracia y autoritarismo, impulsa en la dirección del apoyo a Guaidó. Ese discurso es efímero, ¿sí? Y por otro lado, los principios, recuerden lo que dijimos al principio, los principios basando como base nuestra política exterior, el principio de no intervención, el rechazo a las acciones militares. Pero la cultura estratégica, que tiene que ver con los decisores, pero también con las burocracias, y el natural incrementalismo de las políticas públicas uruguayas en general y de la política exterior como una política pública más, lleva de posicionamientos extremos hacia posiciones más hacia el centro, así como la cultura diplomática, que yo diría es claramente en términos teóricos asociada al neoinstitucionalismo liberal, también lleva hacia posiciones centradas. La tercera variable es las relaciones entre Estado y sociedad, donde esta partidocracia, este predominio de los partidos, si de alguna forma también llevan hacia el centro posicionamientos políticos de movimientos sociales que quizás estuvieran inclinados, sea en términos de los trabajadores, sea en términos de los empresarios, hacia los extremos. Y la disciplina partidaria del partido gobernante también empuja hacia estos posicionamientos centristas que tienen que ver, como les decía, con la ayuda humanitaria en el marco de Naciones Unidas y procesos de transición hacia elecciones, sí, ya sin fechas, sin deadline, gracias Camilo, con otros tiempos y otras formas, y cómo las mayorías del gobierno en el Congreso dan estabilidad a las posiciones, bloqueando alternativas diferentes. Este es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Obviamente tendríamos una discusión mayor, ver la evidencia empírica que respalda lo que estamos planteando. Es una provocación. Y desde ya muchísimas gracias por haber asistido. Creemos, tanto con Gerardo como con Camilo, que la política exterior uruguaya está en el centro de todo estudio de relaciones internacionales, y el vínculo entre las teorías de las relaciones internacionales y los análisis de política exterior debe ser realizado para no caer en análisis ateóricos que a nada nos conducen. Muchísimas gracias.
Hecho el protocolo de caso, paso a presentar al profesor Camilo López, que también lo conocen porque es profesor de esta casa de estudios. Él es profesor... ¿Estás? Sí. Bueno, él es profesor adjunto del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su ponencia, en este caso, se titula La supervivencia de los ministros de Relaciones Exteriores en el Cono Sur, 1945-2018, factores sistémicos y domésticos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Esto es como casi de los Avengers. Uno no sabe muy bien qué es. Bueno, estaba mirando el tiempo para ajustarme al tiempo necesario. Bueno, el trabajo que les voy a presentar es un trabajo en andamiento que enviamos con un colega ya para su primera evaluación en una publicación, en una posible publicación, y que está hecho con un querido colega de la Universidad de San Pablo, del Instituto de Relaciones Internacionales, donde estamos trabajando sobre ¿por qué se mantienen en el cargo o caen los ministros de Relaciones Exteriores en la historia latinoamericana, la historia del Cono Sur en un periodo de tiempo acotado? Y ahora vamos a ver por qué es importante o por qué es interesante estudiar estos asuntos. Y como ven, el diálogo de la discusión teórica es un poco esta, ¿no? Es tratar de ver cómo interactúan factores que tienen que ver con la política doméstica de los países y factores que tienen que ver con aspectos sistémicos y regionales de la política internacional y cómo esto dialoga con las teorías de las relaciones internacionales. Es un trabajo básicamente empírico, con una reflexión teórica a partir del análisis de datos y de base cuantitativa. El problema de investigación que nosotros tomamos, bueno, es ¿cuánto importan y de qué forma importan cosas que pasan en el sistema internacional y en la región y cosas que pasan a nivel doméstico para que los ministros de Relaciones Exteriores del Cono Sur entre 1945 y 2018 se mantengan o no en el cargo? Cuando estamos formulando este problema de investigación, lo estamos pensando en el corazón de estamos discutiendo o estamos intercambiando, estamos tratando de incorporarnos a una discusión, a un debate teórico general que las relaciones internacionales tienen hoy, que por un lado es prestarle atención a los liderazgos, es un poco ir a volver a alguna literatura clásica sobre la importancia de los líderes en las relaciones internacionales, en el papel de los individuos, pero también ver la estabilidad de los ministros como una forma de estabilidad burocrática, de ver, bueno, políticas donde las cúpulas de dirección de la política exterior se mantienen, nos llevarían a pensar en políticas más estables y no en cambios más bruscos. Y después estamos en el medio de la discusión teórica que Carlos mencionaba, que también estamos trabajando en ese texto con Carlos y Gerardo, sobre cómo interactúa lo sistémico y lo doméstico en clave de teoría de las relaciones internacionales. O sea, en ese marco nosotros nos hacemos esta pregunta. Y ahí lo que hacemos es un diseño cuantitativo donde lo que tratamos de explicar, doy un pasito para atrás para no distraerlos, es ¿qué es lo que nosotros tratamos de testear? Bueno, ¿cómo, por qué, de qué manera se mantienen o caen los ministros de Relaciones Exteriores entre el 45 y el 2018 en 6 países de América del Sur, que son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay? Y ahí tenemos 261 ministros que vemos por qué se mantienen en el cargo o por qué caen. Y pueden ver lo interesante de cómo nos ayuda la evidencia empírica a pensar teóricamente las relaciones internacionales del Cono Sur en ese periodo. Entonces, lo que tomamos nosotros en esto es un modelo matematizado, estadístico, que utilizamos para medir la supervivencia, y lo tomamos de la pediatría. Tuvimos que ir a leer medicina. Y de ahí tomar un modelo que lo que predice es, frente a una persona con un conjunto de enfermedades, ¿qué probabilidad tiene de morirse o de salvarse? ¿No? Entonces, exportamos ese modelo de supervivencia frente a un conjunto de factores de riesgo para los ministros. ¿Cuáles son los factores de riesgo o supervivencia que nosotros colocamos en ese modelo? Ahí van a encontrar toda la literatura consultada sobre cada una de las variables. Voy a ir muy rápidamente. La primera es la literatura desde la teoría de las relaciones internacionales, la importancia de si el gobierno es democrático o es autoritario. De Raymond Aron para adelante
tienen varias expresiones interesantes. El trabajo de Harrell, por ejemplo, es interesante en esto. La importancia si los gobiernos son o no son de coalición. Uno puede esperar que los ministros de las dictaduras tengan menos chance de caer, por ser los hombres de un hombre fuerte en el gobierno y que no caen. Y cuando digo hombres a propósito, porque esta muestra es una muestra absolutamente masculinizada, ¿no? Que también nos llevaría a una reflexión sobre quiénes son los tomadores de decisiones en este periodo y en estos países. Después, los gobiernos de coalición, nosotros suponemos que cuando el gobierno de coalición hay más costos para cambiar a los ministros, porque hay más factores de negociación. Si los ministros son del partido del presidente, son más difíciles de ser cambiados, porque una relación política, generalmente son hombres fuertes del gobierno, y por lo tanto tiene costos para ser cambiado. Un ministro político, un ministro con trayectoria, esperamos, dice la literatura, debería tener menos posibilidad de caer de su mandato. Un presidente popular hace a un ministro fuerte. Si el presidente tambalea, el ministro tiene expectativas importantes de salir del gobierno y de alguna forma mostrarse aparte, puede generarse ruidos. De seguir a un líder fuerte también tiene costos, pero en realidad lo importante y el corazón de nuestra discusión está en los factores sistémicos, en los factores que hacen a elementos más centrales de la teoría de las relaciones internacionales. Nosotros lo que tratamos de ver es el efecto de la Guerra Fría en este proceso, ¿no? Si la presión estadounidense, si los factores sistémicos en términos de configuración de un sistema bipolar, donde América Latina se ve la teoría liberal de las relaciones internacionales nos muestra que las preferencias de los estados, de Estados Unidos particularmente, eran de mayor presión sobre los gobiernos latinoamericanos en tiempos de la Guerra Fría. Bueno, esa presión estadounidense, diplomática, en términos de cooperación, de ayuda económica, de presión política, ¿tenía algún efecto sobre la estabilidad de la política exterior de los países del Cono Sur en esa época? Además, teniendo en cuenta que el Cono Sur, dentro de la mirada general de lo que ocurre en la Guerra Fría, es donde la presión estadounidense es más fuerte. Hay un trabajo reciente de Luis Leandro Schenoni y Scott Mainwaring muy bueno sobre la presión de Estados Unidos en la llegada de las dictaduras y en las transiciones, que muestra que el Cono Sur tiene una presión aún más fuerte de Estados Unidos en relación al resto de América Latina. En esto dejo a América Central, que merecería un tratamiento aparte y además con etapas aparte, y no me animo porque está Roberto, que es el especialista en estos asuntos. Entonces, tomamos Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, y Bolivia y Uruguay, la extensión temporal es en los años que les decía, tomamos 261 ministros, excluimos a los ministros interinos, los que están en la llegada de uno y la ida de otro, los que no son ministros nominados, y obviamente sacamos a todos los que se murieron naturalmente, no porque cayeron, sino los que murieron en el cargo y los que terminaron el mandato con el presidente, porque eso no es la caída del ministro. Y hubo 3 casos que quitamos, que no alteran la muestra, pero que son bastante atípicos en su comportamiento, que es un canciller de Stroessner, que estuvo 18 años como canciller, a Choquehuanca, que era el canciller de Evo, que está 8 años, y a Celso Amorín. Esto no cambia los resultados generales, pero sí distorsiona algunos efectos, por eso los quitamos. Simplemente acá hay unas especificaciones del modelo matematizado que son innecesarias poner en este momento. Hablemos de los resultados. ¿Qué es lo que dice esto y qué reflexión teórica nos permite? Esto está analizado con un procedimiento que se llama curva de estimación de supervivencia de Kaplan-Meier para los ministros que hemos visto. La línea que ustedes ven en negro es la línea de tendencia central de la tasa de mortalidad, de la evolución de la probabilidad de morirse de los ministros a medida que el tiempo pasa, y las líneas punteadas son el error estándar, o sea, la variación que hay entre las observaciones. ¿Qué es lo que encontramos? Al año de comenzar un gobierno, hay un cuarto de ministros que caen. Después de 2 años, cayó la mitad de los ministros. En más de 50 meses solamente queda el 25% de los ministros y solamente una pequeña porción llega al final del mandato. Si esto lo chequeamos con la literatura, lo que encontramos es que el liderazgo burocrático como promotor de estabilidad en la política exterior en el Cono Sur en este periodo, que debería ser lo que podríamos haber encontrado, no lo encontramos. Por lo tanto, uno puede decir, la política exterior en términos de estabilidad burocrática en el Cono Sur entre el 45 y el 2018 presenta un patrón de inestabilidad. Y es diferente por países. La más baja incidencia en la inestabilidad la tiene Brasil. Esto tiene que ver con el componente
de la importancia burocrática de Itamaraty y del formato de hechura de su política exterior, pero es una buena forma de verlo empíricamente. Luego lo que proyectamos fueron 3 modelos de regresión que son modelos estadísticos que predicen y miden y predicen la probabilidad de muerte, entre comillas, ¿no?, que caída de estos ministros, y lo que encontramos es que da lo mismo que el gobierno sea de coalición, que el canciller sea un embajador o no lo sea, y lo que nos permite descartar algunas hipótesis, o sea, tanto la del gobierno de coalición, tengo 5 minutos, qué maravilla. Son unos 15 minutos medios cortos. Sí, es una pena porque nosotros no llegamos tarde. Pero el tema es, parecen estas variables domésticas no estar explicando la caída de los ministros. Sí, lo que parece ser, y sí es interesante, es que ser del partido del presidente sí es un buen predictor de estabilidad, ¿no? O sea, ¿por qué mueren, por qué caen y por qué permanecen los ministros? Bueno, los ministros del partido del presidente parecen tienen una probabilidad mayor de permanecer en el cargo. Y esto es bien interesante porque, contrariamente a las expectativas, los ministros políticos son los que más caen y los burocráticos son los que menos caen, particularmente en Brasil. Cuando uno analiza esto por países, cosa que está realizada, no voy a entrar ahí por la falta de tiempo, sí lo que tenemos es una mayor mortalidad cuando los ministros son, en términos generales, políticos. Y la variable más significativa en este proceso son 2, que miden el efecto de la Guerra Fría. El primero simplemente es la presencia o ausencia de Guerra Fría. Y lo que encontramos es que cuando los ministros se encuentran en el periodo de la Guerra Fría, tienen un 72% más de probabilidades de ser dimitidos que si no están en Guerra Fría teniendo las mismas características. Lo cual muestra que el principal factor que explicaría la inestabilidad de la política exterior en los países del Cono Sur en el periodo es la presencia de la Guerra Fría. Y por tanto, la presión estadounidense sobre las cancillerías y sobre las cúpulas políticas que impulsan la política exterior de los países. Y nosotros utilizamos para discutir esto otra variable que mide también factores domésticos, que es medir el alineamiento de los países en relación a Estados Unidos, pensando que alinearse es votar lo mismo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y para eso hay una serie de más o menos unas 5.000 y pico de votaciones, donde hicimos el cálculo de cuándo votamos igual y cuándo votamos distinto a Estados Unidos. Y en el análisis del patrón de esas votaciones, el otro dato interesante que encontramos es que cuando se vota parecido a Estados Unidos, el riesgo de caer del ministro aumenta. O sea, la presión estadounidense tira hacia un lado y la tensión doméstica del alinearse con Estados Unidos tira hacia otro, y es lo que parece estar explicando estas crisis ministeriales. Como les decía, la Guerra Fría parece ser el factor que más está explicando este asunto y nos lleva a pensar un aspecto bien interesante en clave de teoría de las relaciones internacionales. Parece estar aplicando bien un modelo realista neoclásico. ¿Por qué? Variables sistémicas como la Guerra Fría impactan sobre la caída de ministros, pero está mediada por un factor doméstico que es la pertenencia al partido del presidente como un atenuante de esa probabilidad. Y por otro lado, lo que muestra un amplio nivel de significación en esos modelos, muestra que es un factor que importa, no es solamente la presencia de Guerra Fría, sino es cuán cerca o cuán lejos de Estados Unidos estoy. Y esto muestra de alguna forma la presencia de una visión o de una pugna en la política exterior en el Cono Sur en clave de alineamiento a Estados Unidos o de búsqueda de la autonomía. Sea esta autonomía una búsqueda de autonomía por ser gobiernos nacional populares o por ser gobiernos de izquierdas más clásicas internacionalistas. Y esto nos lleva a la importancia de que
uno puede, aplicando este tipo de metodologías, trabajar con desarrollo de conceptos que vienen desde epistemologías del sur. Esto nos invita a revisitar esta discusión sobre factores sistémicos desde la teoría de la autonomía, que es construida por argentinos y brasileños y que merece ser pensada para países pequeños y para países medianos en clave latinoamericana, y ver qué elementos particulares tiene el posicionamiento de política exterior en clave de autonomía como aumento del factor de riesgo de la caída. Parece haber una lucha entre la proyección de poder de Estados Unidos y las pujas de autonomía de los países, llevando a la caída de los ministros y por lo tanto generando efectos sobre las políticas exteriores de los países. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Tenemos micrófono allá. Les vamos a pedir a quienes hacen las preguntas que digan a qué expositor está dirigido, si están dirigidas a los dos. La influencia de Estados Unidos empieza en la década de 70 por el tema de dictaduras, el Can Congo. ¿Qué pasó en los 60 y 70? Allá hay una mano. Era específicamente la pregunta para Carlos Luján, era para preguntar si básicamente lo que está sucediendo en Venezuela es, como dice el oficialismo, un nuevo episodio de golpe suave más, o se está tratando más bien de un episodio de injerencia y hegemonía estadounidense a nivel latinoamericano en general, donde una vez más podemos ver las presiones de Estados Unidos, no solamente en Venezuela, sino también en nuevos gobiernos, que puede verse reflejado en la derechización de los nuevos gobiernos que están asumiendo actualmente en el cono sur, pero también en Latinoamérica en general. Tenemos dos más, sí. No sé si esta pregunta es para Carlos y es con el tema de Venezuela. Yo vi que hablaste de dos posturas, pero no conviene a veces darse la postura de la realidad. Por ejemplo, Uruguay no le conviene sincerarse porque sabemos que hay un tema en el pasillo que se dice que nadie había trabado el interés con Chile si Uruguay no se metía más con Venezuela. Está el tema de los productores de Conaprole y la leche, que eligieron a los productores que iban a cobrar la plata o si no cobraban dinero por el petróleo, y al final Venezuela no pagó y o sea, ahora los productores están endeudados y es algo que vamos a pagar nosotros. Y yo creo que a Uruguay le conviene sincerarse con ese tema, además que hace poco salió un documento que firmó Uruguay que apoyaba cualquier medida, decía, no me acuerdo si el documento era el Mercosur o de la OEA o alguno de esos organismos, pero o sea, mi pregunta es si no le conviene a Uruguay tocarse en la realidad de algo que es inevitable y que se ve de todos lados. Y teníamos otra pregunta, que alguien del otro lado levantó la mano. La pregunta es para ambos y es condicionada a la política exterior uruguaya respecto a la democracia. ¿Para quién es la pregunta? Ambos. Para ambos. Perfecto. ¿Qué pasaba en los 60? En realidad, una de las cosas que es importante pensar es estos trabajos de corte cuantitativo que miran y tratan de mostrar factores y aíslan variables y las cuantifican y generan modelizaciones. Los modelos no son otra cosa que simplificaciones de la realidad que toman pocas dimensiones. Y frente a la evidencia que muestran, lo que uno debe hacerse es preguntas más sustantivas, más llenas de carne y cargadas de historia. La influencia estadounidense no aparece solamente, o sea, uno puede decir es intensificada a partir de ciertos momentos, y uno puede decir, no son los 70, que solo podría tomarse en el Cono Sur claramente en 1964, cuando se da el golpe de Estado en Brasil, por parte de Castelo Branco, y comienza un proceso de dictaduras militares en el Cono Sur, y donde la influencia norteamericana
del Departamento de Estado ya estaba mucho antes y se puede rastrear en los archivos históricos y se va a encontrar en diferentes medidas. Incluso si uno toma la conducta de Uruguay, de Argentina, de Brasil en la Asamblea General de Naciones Unidas y su relación con Estados Unidos, el distanciamiento con Estados Unidos ya aparece en la década del 60 y ahí hay que ver el efecto, por un lado, de la Revolución Cubana y de los efectos de la Guerra Fría y del avance del apoyo estadounidense hacia esos golpes de Estado. Además hay una cosa que es importante en términos teóricos de relaciones internacionales. La teoría de la autonomía de Yaguaribe y Puig nos dice que tenemos la posibilidad de tener acciones díscolas con el hegemón, o sea, esto llevado al momento es, puedo separarme de las posiciones estadounidenses cuando Estados Unidos tiene desafíos a su poderío. Y cuando uno piensa el inicio de la década del 60 es la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética se pone a la misma altura desde el punto de vista del poderío misilístico y nuclear con Estados Unidos y lo pone en jaque, y en ese momento frente a un Estados Unidos en jaque comienzan acciones autonomistas de parte de países. Podemos ver el caso que ha estudiado muy bien el profesor Roberto, vinculado a Dominicana, en las posiciones de Uruguay en el Consejo de Seguridad, y varios momentos de autonomía, de prácticas autonomistas de países de la región. Pero la influencia norteamericana es bastante anterior. El asunto es incluso pensar posteriormente. Otros momentos de autonomía tienen que ver con el boom de la soja, con el auge de los commodities y con el impacto de China como actor global frente a Estados Unidos, y como Brasil orbitando en el espacio de los BRICS y teniendo la posibilidad de emerger como potencia regional y dando espacio a los países de la región también para proyectarse en procesos de integración regional. Entonces, para pensar en clave teórica, no solamente hay que pensar esto del avance estadounidense, sino también de los desafíos que Estados Unidos tiene. Pensar en clave de poder internacional implica ver las distribuciones de poder y cómo hay o no situaciones de desafío. Tomo la última pregunta, la de la partidocracia, Carlos. La literatura sobre la política exterior uruguaya más clásica tiene un planteo general que parte de la idea de los principios, ¿no? Entonces, Uruguay, desde sus inicios, desde el inicio de su política exterior, que no es en el inicio del Estado, Uruguay tiene primero políticas internacionales de partidos y acciones de algunos gobiernos, pero una política exterior es algo que construye entrado el siglo XIX, y el inicio del siglo XX la consolida. Muchas veces se ha mirado en clave de principios. Entonces, Uruguay tiene una política exterior estable porque tiene una política exterior que se basa en principios. Esos principios, si entramos en el arfino, pueden tener hasta contradicciones, ¿no? Y claro, uno sigue principios y es algo que sea Corea del Norte mantiene ciertos principios en el sistema internacional. Entonces es una variable dependiente en términos de orientación de la política que tiene algunos problemas en términos de captar variación. Hay trabajos que hemos tratado de realizar, los que estamos en la mesa, tratando de mostrar que los partidos importan para esto. ¿Por qué? Porque esta noción de que la continuidad y el equilibrio en la política exterior se rompió a partir de la rotación ideológica de los partidos en el gobierno. Cosa que es un argumento que aparece también en otras políticas exteriores. Por ejemplo, en Brasil se dice que la política exterior brasileña fue una política de Estado hasta que llegó el PT. Entonces lo que tratamos de mostrar es que en un país donde el centro del sistema político está ocupado por los partidos, y los partidos son súper importantes para entender la política uruguaya, ¿por qué no lo serían para la política exterior? Son esos partidos que ocupan la presidencia, la cancillería, el parlamento y los ministerios claves para ello, ¿no? Y una clave interpretativa desde el punto de vista partidocrático de la política exterior uruguaya, que además hace de la política exterior uruguaya una política bastante diferente a algunas otras. Y es interesante cómo hay literatura sobre el Reino Unido, sobre China, sobre India, incluso sobre Estados Unidos, que ahora le da otra pelota se preocupa por políticas que son formuladas de forma más cambiante y con actores con otras preferencias como los partidos, que empiezan a mirar a Uruguay como un caso interesante porque ya ocurría y mostraba éxitos en la forma de hacer su política. Muy bien. Primera aclaración. Yo no soy un experto en políticas comparadas, no es mi campo de trabajo y por lo tanto política
política interna venezolana. Las reflexiones que hacemos es desde la política exterior uruguaya hacia la región y al mundo. Y en esa clave, en un trabajo que hicimos muy recientemente con Mónica Girs, Juan Gabriel Tocatrián y Carlos Romero, planteábamos, para entender la situación de Venezuela, una tipología con 3 variables, ¿sí?, donde uno de los puntos centrales en términos sistémicos del tema internacional eran las presiones económico-financieras que está sufriendo Venezuela, básicamente por parte de Estados Unidos, pero no solo, y la posibilidad de que estas presiones económicas financieras se transformaran en una intervención militar. Un segundo factor que nosotros armamos con respecto a esta tipología, teníamos que ver en términos de si va a haber negociación o no en Venezuela. Todos estamos, y hemos escuchado a la mañana de hoy nuevamente conversaciones en Noruega de parte de representantes del gobierno de Maduro, de representantes de Guaidó. La existencia o no de negociación. Y un tercer elemento que insistimos en esta tipología tiene que ver con el rol principal o secundario de los militares venezolanos en este proceso, ¿sí?, de salida. Y veíamos que en este momento, de los tipos posibles, Venezuela claramente se ubica en una situación donde no hay negociación, donde hay una presión económico-financiera externa y los militares tienen un rol secundario en la resolución de este tema, ¿sí? Están supeditados muy mayoritariamente a la construcción política del gobierno, ¿sí?, y eso es clave. Y que esto podía variar, ¿sí?, en términos auspiciosos si avanzamos en un proceso de negociación que permita una salida política y pacífica para Venezuela. Pero también podemos, como en los meses anteriores, haber un paso a una actitud de centralidad de los militares, sea apoyando los reclamos de Guaidó, sea dando un golpe de Estado, ¿sí?, con las complicaciones que eso tiene. Y adicionalmente la centralidad de los militares, si se da en el marco de negociaciones, nos puede llevar hacia una democracia tutelada. La otra posibilidad es que pasemos de sanciones económicas financieras a intervención militar, donde nuevamente puede haber un rol central de los militares y terminar en una guerra civil o en una guerra que se genera y se expande por la región, o un rol secundario de los militares, ¿sí?, dilucidado a partir de esta intervención, con tipos vacíos. Obviamente, si hay intervención militar, no hay negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que la centralidad del análisis internacional sobre Venezuela, ¿sí?, no es una cosa solo aséptica y neutra. Tiene que ver con los aportes que nosotros hacemos desde la academia a las soluciones pacíficas y políticas en Venezuela. Ustedes pueden compartir o no esto, sin duda, ¿sí? Entonces, muchas veces volver a la rediscusión sobre lo que ocurrió, cuál es la legitimidad, si hubo golpes suaves, si no los hubo, etcétera, etcétera, lo que lleva es a bloquear, a obturar los caminos de una posible negociación, ¿sí? Creo que la lectura que debemos plantearnos es cómo el sistema internacional impacta en Venezuela y en particular el rol de la región. En qué medida, como planteaba Camilo, tiene capacidad relativamente autónoma de funcionar. Y no está dividido entre los que están en el Grupo de Lima, los países como México, que estando en el Grupo de Lima rechazan lo que el Grupo de Lima hace, los países como Uruguay, que no está y se mantiene una posición intermedia, países como Bolivia o Nicaragua, que apoyan el gobierno de Maduro, sino cómo podemos ir hacia algo que incluya a más. En ese sentido, me parece que el paso que dio el Grupo de Lima, acercándose al Grupo de Contacto Internacional y por lo tanto a la Unión Europea, Uruguay, y planteando la necesidad de que Cuba tenga un papel relevante en esas negociaciones, es muy importante. Y por último, quería terminar en términos de reflexión de relaciones internacionales
que por primera vez desde 1962, desde octubre de 1962, cuando la crisis de los misiles, la región, ¿sí?, vuelve a estar en la alta política mundial, ¿sí? No se puede entender las políticas exteriores de los países y su impacto sobre Venezuela sin entender las relaciones de Estados Unidos con China como parte del contexto internacional y la parcería de Rusia con respecto a China, ¿sí? Estamos en el gran juego de la política internacional y ahí la región para mí está en un momento, y con esto culmino, ya sé que me están mirando como diciendo bárbaro, fantástico, estamos en un momento de bifurcación en términos de la región si vamos a actuar en cosas que nos competen y mucho en la región en forma desunida, cada uno maximizando sus propios intereses, aunque eso sea contradictorio a los intereses regionales, o si vamos a tener una voz en la región consensuada sobre la necesidad de la negociación y de la salida pacífica y política para Venezuela. El que esto no sea así y que ocurra una intervención militar, pudiendo haber hecho todo lo posible para evitarla, tiene consecuencias nefastas, no solo sobre Venezuela, sino sobre toda la región. Bueno, me dicen que tenemos tiempo para 2 preguntas más. Ya tenemos una. Bueno, la pregunta es para Camilo y es más que nada sobre un tema metodológico. Y es saber si, o sea, queda claro que la decisión de estudiar y comparar la alineación o no con Estados Unidos a partir de las votaciones de la Asamblea General es para lograr un enfoque cuantitativo, pero quería saber si tiene más justificaciones, verlo por ese lado, y también si se estudiaron otras conductas de política exterior o de los cancilleres con respecto a Estados Unidos para determinar o no su alineación con Estados Unidos. Bien, y tenemos una pregunta en el fondo. Va dirigida a Camilo y un poco viendo cómo funciona este modelo, sin meterte mucha presión, quería preguntarte cuál es la proyección de vida de nuestro ministro aplicando el modelo. Me presionaron a hacerte esta pregunta, perdón, te pongo en un brete capaz. Para hacer la última pregunta, creo que con esa cerramos. Que no preguntaron por el próximo ministro y veo que Diego aparte se fue para que no lo sintiese involucrado en las proyecciones. Bueno, yo tengo el gusto de trabajar hace muchos años con Carlos y de dar el curso juntos. Y en realidad lo más difícil que hemos hecho en estos últimos días fue trabajar en unos modelos cuantitativos de proyección de voto, y lo que estuvimos discutiendo era cómo podían votar los partidos en la próxima elección. Después, si quieren, les cuento que nos dieron los modelos para que puedan sacar el cálculo. Creo que eso fue lo más audaz que hemos hecho hasta los últimos 10 días en términos de proyección estadística. Bueno, el indicador de medir la convergencia de Estados Unidos con cualquier país a partir de las votaciones en Naciones Unidas tiene millones de problemas. Y lo asumimos en este texto, lo asumimos en otros textos en los que lo usamos, y los que hemos tenido la oportunidad en clase de conversar sobre esto, sabemos que lo criticamos duro y parejo. Y es muy difícil, por ejemplo, para entender díadas de países. La metodología de díadas es una metodología típica de relaciones internacionales que no aparece en la política comparada y no se usa en otra ciencia social, ¿no? Que es escoger díadas de países por características específicas históricas y hacer comparaciones temporales. Si uno compara la convergencia en Naciones Unidas entre India y Pakistán, es altísima. Y como ustedes saben, India y Pakistán no son amigos, ¿no? Es una muestra. Pero, en términos generales, la relación con Estados Unidos nos permite, esto es un proxy. Un proxy es cuando yo trato de utilizar una variable que puedo medir, que trata de mostrar algo que es mucho más difícil de medir, ¿no? Nosotros lo que tratamos de ver y complementar es ver si este distanciamiento o esta cercanía se corroboraba haciendo miradas históricas. Y en el texto, que ustedes no tienen disponible acá, pero fuimos haciendo, fue entrando a momentos y a situaciones de cancilleres y a ver cómo se tejía históricamente la relación con Estados Unidos. Y todo parece funcionar bastante bien. Claro, son 261 cancilleres los que están en esta muestra y obviamente no los cubrimos todos.
Hay como una selección, hay un método de selección por casos típicos y casos desviados, donde tomamos y hacemos una mirada histórica sobre esos casos. Esperemos que esto sobreviva. Lo mandamos a una revista, si lo ven publicado por ahí, es que sobrevivió el texto, si no es que su tasa de mortalidad era alta. No sé qué explica esto, pero vamos a ver qué sucede. Sobre la proyección de cuándo cae el canciller Nino Boa, y con esto terminamos. ¿Qué? Bueno, yo lo contesto con el modelo. No hay guerra fría. El nivel de convergencia de Uruguay con Estados Unidos en este momento es de los momentos más bajos de la historia política de Uruguay. Y Nino Boa no solamente es del partido del presidente, sino que es una figura del corazón del presidente, del núcleo duro de actores políticos vinculados al presidente. Entonces, mi hipótesis es que Nino Boa saldrá del gobierno cuando Nino Boa decida qué quiere hacer con su futuro político. Y si tiene la oportunidad de ser, entre otras cosas, posiblemente intendente de Cerro Largo, creo que el día que Nino Boa quiera salir a campaña, dejará el gobierno. Esa es mi predicción basándome en las variables del modelo. La historia me absolverá. Bueno, les agradecemos mucho a ambos colegas por tan interesantes apreciaciones.